Bienvenidos a este video tutorial de Classmon, un complemento para ayudarnos a recibir información de los alumnos. Para usarlo, primero hay que instalarlo. Yo lo tengo instalado, pero si no estuviera instalado, dentro de descargar complementos, se puede buscar el complemento Classmon con 2 S, que es totalmente gratuito. Se selecciona y se instala. Si ya estaba instalado, como en mi caso, hay que activarlo. Si se instala por primera vez, no hace falta ni activarlo. Hay que instalarlo siempre en una hoja en blanco que no tenga datos y el primer paso es crear la plantilla. Nos pide que nos aseguremos que no hay datos, que los va a borrar si hubiera datos, y automáticamente nos va a crear todas las hojas para funcionar. La idea es que los alumnos van a realizar unas tareas dentro de un proyecto, dentro de un tema, dentro de una unidad didáctica, y cada vez que terminen una actividad nos van a contestar un formulario indicando si la han hecho bien, si han tenido dificultades y nos van a explicar qué ha pasado. Así nosotros podemos saber en todo momento cómo está funcionando sin tener que revisar todas las tareas de todos los alumnos, que pueden ser muchas. Y ayudamos a la autorregulación, que es uno de los objetivos fundamentales para poder aprender. Ya está creada la hoja y lo primero que vamos a hacer es indicar aquí las actividades. Vamos a suponer que vamos a hacer primero una actividad inicial, después les vamos a pedir que creen una base de orientación para entender la tarea que hay que realizar, por ejemplo también una entrevista, y si es un proyecto pues van a hacer un producto final, ¿no? Podríamos aquí poner la descripción para que se vea más fácilmente y los alumnos lo entendan más. Ahora pongo lo mismo y se acabó. La segunda parte que tenemos que realizar es poner el nombre de los alumnos y su correo. O se hace directamente o si se usa Classroom se puede importar desde Classroom, ¿no? En mi caso yo como uso Classroom voy a utilizar un curso de Classroom que tengo y los voy a importar. Si no se hace así no hay ningún problema, solo hay que teclear pues, los nombres y los mails. Una vez tenemos creados ya las actividades y los alumnos, vamos a crear el formulario para que los alumnos nos contesten. Simplemente complementos, crear el formulario. Nos pide el nombre, voy a poner proyecto, por ejemplo, y aceptar. Automáticamente va a crear un formulario con todas las actividades para que los alumnos puedan contestar. La ventaja del complemento es que además nos va a crear aquí para cada actividad un enlace que nos llevará al formulario prerellenado. No será necesario que el alumno indique la actividad, sino que directamente estará indicada. Por ejemplo, este enlace, si le damos a seguirlo, ya nos pone, vamos a hacer que no nos traduzca nunca, ya nos pone ahí que la actividad es la inicial. Si damos al siguiente, el alumno podrá indicar si no la realizó, si tuvo muchas dudas, si tuvo algunas dudas o si la realizó sin problemas y nos va a poder poner indicaciones. Pero luego lo vemos como alumno y ya está. Para acabar el proceso es necesario que el alumno tenga este enlace. Aquí hay varias maneras. Una es, la más fácil es donde el alumno tenga la tarea. Si hemos puesto la tarea en un documento, pues poner ahí la tarea. Si tenemos un Moodle, pues en el Moodle. En mi caso uso Classroom, pues lo más fácil es que en la misma tarea de Classroom añada yo este enlace. Es un enlace un poco especial, muy largo como veis, y entonces hay plataformas que no aceptan. Classroom es una de ellas. Curiosamente es un enlace de Google. Vamos a mi Classroom, tengo un Classroom donde abría las tareas y si quisiera editar, por ejemplo, la primera, editar, y quisiera poner este enlace, me va a decir que no, que mismo Google no reconoce este enlace. La solución es muy simple, puede pasar igual también en otras plataformas, no lo sé, pero solo hay que buscar un acortador de URLs, por ejemplo, core.as, le pegamos la dirección y ahora sí nos da una mucho más corta y esta corta sí que no es problema para que Classroom la acepte. Ya tenemos en la primera tarea puesto el enlace, así que el alumno realiza la tarea y directamente ahí tiene el enlace. Lo mismo con la segunda, voy a copiarlo, voy a cortarla,
para no tener problemas. Ahí está. Y una vez acortada, voy a la tarea de Classroom. Esta clase es la base de orientación. Y donde el alumno tenga la tarea, le pongo el enlace directamente a la autoevaluación. Lo mismo realizaremos con la tercera tarea, en este caso, la entrevista. Acortamos la dirección. Vamos donde sea la tarea, en mi caso en Classroom, y ahí le pego la tarea. Para acabar, la cuarta tarea, cojo el enlace directo al formulario, lo acorto para no tener problemas y lo pego en la misma tarea. Ya está todo a punto para que el alumno empiece a trabajar. Vamos a ver cómo lo va a ver el alumno, qué va a hacer el alumno, ¿no? Me voy a uno de los alumnos que tengo, el usuario de alumno, y lo vamos a ver. Aquí en otra pestaña tengo el alumno. El alumno va a entrar en su plataforma, Moodle, Classroom o lo que sea, Schoology o lo que queráis. Va a entrar, va a ver las tareas que hay que realizar, pueden haber vídeos, puede haber enlaces, lo que queráis, como con Classroom. Y cuando termina la tarea, simplemente con un solo clic le va a aparecer el formulario, va a pasar a la siguiente. Ahí va a indicar cómo lo realizó. Vamos a suponer que la realizó sin problemas. No nos quiere dar ningún comentario. Y envía. Así de fácil. 3 clics y ya contestó. Va a realizar la segunda tarea, por ejemplo. Pues va a realizar la segunda tarea, la termina y va a autoevaluarse. ¿Cómo ha ido esa tarea? Le doy. Vamos a suponer que esta ha tenido dificultades. No entendí lo que se debía realizar, ¿no? Por ejemplo. Y nos lo envía. Perfecto. Así podría hacerlo con todas. Luego lo hacemos con más, ¿no? Automáticamente, sin hacer nada, ¿qué recibe el profesor? Profesor, vamos a la hoja de cálculo, que aquí la teníamos. El profesor tiene ahí monitor de alumnos. Si le da monitor de alumnos, le aparece automáticamente las respuestas de sus alumnos. A la primera actividad ha dicho que fantástico, a la segunda ha tenido dificultades, algunas dificultades, ¿no? Y además, si quiere ver los comentarios, puede ir por la ficha del alumno, aquí debajo, selecciona al alumno, en este caso el primero, y le aparecen sus respuestas y los comentarios, ¿no? La idea es que mientras los alumnos realizan, el profesor está viendo rápidamente si tienen dificultades, si no tienen dificultades. Si fueran 10 alumnos, seguramente no sería necesario. Con clases de 25 o 30 alumnos, tener este feedback inmediato antes de corregir las tareas puede ser muy interesante, o al menos a mí me lo parece. Podemos ordenar a los alumnos alfabéticamente, pero también los podemos ordenar por las dificultades que tienen. Así vamos a ver qué alumnos están teniendo más dificultades y menos dificultades, ¿vale? También es posible que el profesor puntúe, si queremos. Lo puede hacer en la plataforma o aquí puede indicar 0, 1, 2, 3, pues siguiendo las caras, que había 4 caras, pues si le ha realizado bien la tarea, muy bien o mal, ¿no? Y el profesor lo puede indicar. De tal manera que ahora en el monitor de alumnos puedo ver los que tienen más dificultades según los propios alumnos, pero podríamos ordenarlo según el profesor. Están ordenados según la dificultad que ha detectado el profesor. Y es más, aún podemos marcar, intentando conseguir la autorregulación de los alumnos, la opción de vamos a ver discrepancias profesor-alumnos. Vamos a ordenar los alumnos según aquellos que tienen más discrepancias entre el profesor y el alumno, o sea, aquellos que no se autorregulan bien, sea por alto o por bajo. Esto está, yo creo que es interesante para el profesor, pero también es interesante para el alumno. Y el el alumno lo debe ver, que he respondido, que no, y así le va a servir también de gestionar su trabajo. Va a ver, me sobra tiempo, voy a ver en qué actividades he tenido más dificultades y arreglarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, en este caso,
Vamos a ver cómo los alumnos lo pueden hacer. Vamos a alumnos y aquí mismo podemos crear un enlace para cada alumno. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el formulario. Vamos a complementos, Classroom y aquí tenemos en el menú enlace de los alumnos. Crea un enlace web para las respuestas del alumno. Esto nos crea automáticamente un enlace donde cada alumno va a poder ver sus respuestas y solo sus respuestas. Cada uno de estos enlaces lleva a las respuestas de un alumno. Claro, tendríamos que enviar cada uno el suyo, pues ahí la opción en el menú, ahí lo tenemos, enlace en el menú, enviar a los alumnos. Ahora cada alumno recibe directamente su enlace. Vamos a verlo. Me voy a los alumnos, me voy a correo, a ver qué ha pasado y debería recibir un correo de su profesor indicándolo. Ahí está, enlace. Le damos y vemos qué ve el alumno. El alumno, cuando le da a su enlace, le aparece un resumen con todas las actividades, sus respuestas, si el profesor ha valorado y sus observaciones. En cualquier momento sabe cómo tiene las actividades. Es posible que él mismo se autorregule y vea que la actividad 2 tenía problemas, ha preguntado, ha hablado con compañeros, con el profesor y lo ha arreglado. Perfecto. Se puede venir aquí y vuelve a contestar el formulario. La base de orientación ahora ya sabe cómo va, por tanto, ahora sí que la realicé correctamente. Y le da a enviar. Ya ha mandado. Si él mismo vuelve a seguir su enlace, vamos aquí, en mail, si vuelve a elegir el enlace, vamos a ver que ahora su respuesta ha cambiado y ya tiene verde. O sea que esto se actualiza en cualquier momento a tiempo real, por lo tanto, siempre nos da la opción de ver qué está haciendo el alumno, ¿no? La idea es, vamos a conseguir que los alumnos se autorregulen. Finalmente, ya tenemos evaluado al alumno, nos queda la última opción, que es la del monitor de actividades. Aquí vamos a ver, según profesor o solo alumno, podemos elegir, vamos a ver rápidamente qué está pasando en el proyecto, qué actividades los alumnos ven más complicadas y qué actividades los alumnos ven más fáciles. ¿Cuáles las llevan bien y cuáles llevan mal? Eso nos puede hacer a medio proyecto, pues parar y recapitular. Pensábamos que estaban funcionando bien y nos damos cuenta que en una actividad tienen todos o algunos muchas dificultades, ¿no? La ventaja de escuchar a los alumnos es que no es necesario corregir sus actividades para detectarlo, sino que en tiempo real, si ellos nos dan el feedback de tenemos rápidamente qué está pasando. Lo podemos ver desde el punto de vista del profesor o desde el punto de vista del alumno, que nos está diciendo, ¿no? Solo tenemos en este caso, un alumno y nos da las dos caras positivas. Y hasta aquí un poco el funcionamiento del complemento. Espero que os sea útil y que os pueda ayudar. Muchas gracias.